em primeiro lugar, penso que a definição que foi dada por Ed é perfeita, de livro de estúdio, não é isso? Libro de estudio, sí. Livro de estúdio é Monografías de perfeita, estudio. porque são como que metalibros, também poderia dizer assim, talvez. São metalibros, porque são livros acerca de los libros, ou são livros de estúdio, porque respetam a estrutura, o encadeamento, a narrativa, a sequência narrativa de los libros, pero no son los libros propiamente, como ele mostrou, em muitos casos, aí como que 8 páginas juntas em 2. E claro, os critérios que utiliza são claros, não têm necessariamente a ver com ele, solo com o contenido, pero com estes outros fatores, livros que não estão no mercado, etc., etc. E há exemplos aqui incríveis. Penso que começou muito bem com Atché, e penso que a ideia de começar sua coleção com Atché é genial, porque en el momento en el cual estos libros se transferem para esta obra que ele hace, de salida já são todos documentos. Estamos aqui examinando algo que já está allá del libro propriamente. Já se convirtió em um documento que eu estou examinando. E isto me parece muitíssimo interessante. Havia algo mais que ia dizer, pero que me olvidei agora. Só me dá um minutito para ver se eu me recordo. Havia raciocínio aqui que estava construindo no meio, me perdi. Bueno, yo igual le puedo... Sí, me recuerdo. Só para terminar. Então, esta ideia é muito interessante. Começou com Atché. Vamos nos lembrar que Atché era o homem que, aparte de las características que mencionou, como começava seu livro, com aquela foto e tudo isso, é interessante de lembrar que Atché tinha em la puerta de sua casa, porque morava no mesmo lugar onde trabalhava, onde tinha sua câmara oscura, e seu arquivo e todo, e recebia a pessoa. E tinha uma placa que dizia Document pour artistes, documentos para artistas. Então, é interessante de pensar que já tinha uma ideia bem alargada de los possíveis usos da fotografia. Havia uma dimensão em seu trabalho que Man Ray e outras pessoas percebiam, mas havia também a dimensão utilitária. Os artesanos, os arquitetos, os decoradores iam comprar suas imagens, porque era o Google Imagens do momento, em Paris, a referência visual. E ele mesmo tinha esta ideia da fotografia também como documento, e ponia isto em sua porta. Isto é genial. Então, nunca isso... tinha sonho de fazer outros livros, como o livro de las prostitutas, ¿sabes a história? Fotografiou sistematicamente as prostitutas de Paris e tinha uma negociação com um editor para fazer este livro que nunca se hizo. Então, eu sei que tinha outras ideias para fazer outros livros. Então, começou muito bem, né? Congratulações. Eu sou um admirador muito grande de Atché. Thank you. ¿Tenés algún comentario? Well, just, Atché also made these... Hizo unos pequeños álbumes que le vendió a diferentes museos en París. Cuando dije que era el padre de la fotografía moderna, quise decir que él tenía esta idea de lo que podría llegar a ser, lo cual es muy importante para un fotógrafo. Esta obsesión era una obsesión total con París y poder capturar las imágenes en ese momento. Esto es algo que un fotógrafo, quienes son obsesivos, son los que buscamos.
In my opinion, No es obseso, mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? La única posibilidad que sea obseso, si no estamos con problemas. Nada, yo voy a saltar a otra inquietud mientras veíamos la presentación de Ed, que obviamente conozco bien la colección y más allá de entender que son libros de estudio, monografías de estudio, también a veces me quedo pensando cómo los autores que están vivos de algunos de los libros, en particular hay algunos como Fight, que es muy distinto y que tiene algo que yo diría que es muy de autor, que cómo en este caso la autora reacciona ante la posibilidad que a través del libro de Rata se pierda totalmente el peso específico de la obra original. That's a good question. no he tenido ningún tipo de reacción por parte de fotógrafos que estén vivos como Chris Killer, que han tenido que han tenido algún tipo de problema con lo que queríamos hacer. Es una pregunta muy interesante, pero por ahora no he tenido ningún tipo de problemas con los autores de estos libros que todavía están vivos y que vengan y digan, no, eso no es lo que yo quería. Well, yes and no. Well, in fact, I also want... Que el objeto termina siendo tan diferente y poco hallable, digamos, el original, que a lo largo del tiempo, si bien para nosotros es excelente que exista la publicación de Rata, la experiencia que tenemos del libro es muy diferente y quizás a lo largo, ¿no? A la larga queda esa experiencia y no la otra. Yo no sé si es tan diferente. No sé si es tan diferente. O sea, quizás porque soy muy bruto, pero es como, no sé, me pasa como con tener la primera edición o no tener la primera edición. Tengo la certeza que sí, claro que son diferentes, pero la verdad, creo que da lo mismo. O sea, siento que el poder que tiene el libro como narración, como objeto que traslada, como toda la cantidad de cosas que acarrea lo que nos decía Joaquín, que puede ser archivo, que es exposición, que es narración al mismo tiempo, que es otro objeto que te traslada otras cosas, porque lo interesante que tiene eso, como cualquier otra actividad fotográfica, es que te sirve a catalizador para pensar otras cosas, Seguro, ¿no? O sea, seguro. si uno con eso se va a quedar pensando solamente en cómo se resuelve el gris sobre el negro, puede ser interesante en un momento, pero me parece que se pierde lo central, digamos, el asunto. Y ahí donde siento que es un poco lo que me parece como la lección que hace Wessing, ¿no? o que han hecho otros antes y después de él, es que es más importante que esté hecho y que esté circulando en un momento determinado y en un instante preciso, por lo tanto cumpliendo también una función en ese sentido, que tener que esperarte 4 años a poder hacerlo en un papel cuché más brillante de tal manera que la tinta cubra mejor los negros, que sería genial para todos, digamos, pero pienso que hay algo como entre la función y el objeto en que pienso que los libros sobrepasan un poco en ese sentido y que es el power que tienen. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Igual partía por eso mencioné a Fight, porque es un libro que en formato es muy diferente y quizás la colección lo que hace es llevarlos todos a un mismo formato y si bien uno los está estudiando y puede leer las dimensiones, etcétera, quizás en ese caso me parecía que era una experiencia bastante distante de la de tener el librito en la mano, pero estoy totalmente de acuerdo. Joaquín. Solo para complementar, há aspecto interessante aqui nesta coleção, eu penso, que é o facto de que quando estamos leyendo, apreciando um livro aqui, não estamos sendo iludidos como somos quando estamos examinando muitas das reedições de livros antigos, porque eu sou purista, eu amo a tecnologia e os detalhes e tudo isso. Então, eu tenho livros fotográficos brasileiros impressos em Europa, pero hechos, concebidos e fotografados em Brasília, por exemplo, de los anos 30, que eu estou certo que hoje seria impossível de hacerlos
igual. Ah, vamos fazer uma reedição do livro. Nunca será igual, porque foram impressos em equipos de rotogravura que já morreram, que já não existem mais. Os artesanos que manejavam aquelas máquinas, as tintas que eram fabricadas, todo isso se passou. Pero eu não vou me preocupar, eu não quero que hagam uma nova Mona Lisa, uma nova gravura de Picasso, uma nova de cada obra hay una, en el caso de los libros hay muchos, esto es mejor. Entonces, esto pasó. Entonces, me agrada mucho la idea de revisitar el libro, pero de una otra manera, que no se queda ilusoria. Ahora, si quiero vivir la experiencia de conocer el verdadero libro, tengo que ir a una biblioteca, a un museo, visitar un coleccionista para leerlo. No hay otra salida. Esto tenemos que aceptar. Así es la vida. Hay una discusión que se dio en el Fórum Latinoamericano de São Paulo recién. Había una persona de Bangladesh que comentaba que de algún modo al hacer la imagen, que en este caso era con la música, pero que yo creo que se emparentan mucho, que al tomarlo los europeos, americanos o los occidentales, buscaban ecualizar esos sonidos según un sistema que tenían ellos de cómo están acostumbrados a que suene. Y por lo tanto, creo que la queja que hacía la persona, que Shahidul Alam, que hacía la presentación, era como que domesticaban un poco un sonido salvaje para llevarlo a algo que sea más posible de manejar. Y algo así también les pasa a los libros cuando tú las llevas al mismo tamaño o a la misma imprenta y todo, ¿no? Pero también un comentario que creo que hacía él es que si bien se ecualizaba y perdías la experiencia original en que quizás tenías un algo más, digamos, que estaba ocurriendo, el solo hecho de multiplicar la cantidad de gente que se podía interesar también como que sobrepasaba, sabiendo lo que creo que lo que dice Joaquín, o sea, sabemos que este objeto no es el mismo. Por eso es interesante, creo, la decisión que ellos tienen de que de repente te ponen varias dobles páginas en una sola, para acordarte, esto no es el mismo objeto, esto es otra cosa, lo estás viendo de lejos, no te olvides que está el bordecito y la sombra, ¿no? No hay engaño en ese sentido y como que te avisa, ¿no? Quizás también se parece un poco a la experiencia que estamos teniendo hoy día de ver en pantalla. Estamos viendo todo en pantalla. En pantalla las saturaciones son otras, la nitidez es otra. No es la misma experiencia, de nuevo. Con el ambiente pasan muchas otras cosas que no están pasando en este objeto. Entonces también por ahí tenemos una ecualización y un cambio en la percepción que estamos comprando, ¿no? Y que no necesariamente está originalmente. Seguro. He doesn't have a microphone. Hola. Sí. No, que la experiencia de verlo aquí fuera, no lo había visto antes, lo empecé a ver y aún así con la distancia que me da lo de la escala, me dio piel de gallinas, o sea, y eso creo que es importante, creo que habla de que aún así, que fue distinto verlo acá proyectado, entonces creo que había algo que evidentemente funcionaba. No, yo estoy totalmente seguro, soy uno de los fans de Rata. Mi pregunta más arrancaba desde los autores, ¿no? Yo decía si los autores tenían algún conflicto con la idea de que en un futuro, si Rata sigue publicando y publicando, reimprimiendo y reimprimiendo, el peso específico del objeto original no va a estar en ninguno de nosotros prácticamente. Esa era básicamente la idea. Right, well, that's a problem. I mean, La serie solamente puede hacer cierta cantidad de cosas. Ahora, la mayoría de la gente va a conocer el libro de Hachi por nosotros. Por ejemplo, en América Latina, ¿cuántas bibliotecas tienen este libro? Entonces no tenemos ese tacto, eso que podemos tocar, el libro, la tapa, todo, pero sí están recibiendo la información del libro. Y aunque encontremos 4 imágenes en una sola página, igual están recibiendo la información. Es diferente al original, pero estamos pasando la información, estamos compartiendo la información.
Yes, and what we are El forgetting. otro libro ya no está. O sea, estás partiendo de como que tuviéramos la posibilidad de tener el Datjé original y tener la versión Books on Books. No hay dónde perderse. Pero el problema es que tenemos la opción de no tener nada o tener la versión de Books on Books, ante lo cual yo creo que también que como que queda claro, si uno... Seguro, seguro. Yo ¿no? además lo pregunté desde el lugar autoral, de aquellos que estaban vivos, si tenían algún conflicto con esa idea. Luis, o sea, y es lo último que a mí me gustaría preguntar después de tu presentación, es ¿qué presencia tienen estos títulos en Chile? ¿Y qué fuerza tienen como dispositivo de memoria, si es que la tienen? Yo creo que el gran drama en la fotografía chilena, probablemente la sudamericana también, es el problema de la circulación. O sea, si nosotros entendemos la fotografía como el momento de tomar la foto, nos estamos perdiendo una buena parte, porque lo mismo que estamos hablando recién, es decir, si yo hago la foto, pero la sigo guardando adentro de una caja en un lugar por ahí, que la haya tomado o no la haya tomado es irrelevante. No pasó nada entre una cosa y la otra. Entonces yo creo que la fotografía se activa, se prende, empieza a ser parte del mundo cuando empieza a circular. Esa circulación ha sido particularmente complicada. Con el caso del libro, tenemos un libro con un impuesto específico igual al de cualquier otro objeto, en una sociedad en la cual ya somos pocas personas. Es muy caro tener un libro, es muy caro comprar un libro. Por lo tanto, el incentivo a la lectura frente a la televisión o otras opciones es nulo, digamos. O sea, la cantidad de gente que lee en Chile es muy poca y lo que es más triste aún es que de aquella gente que lee, los que entienden lo que leyeron es menor aún, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que el panorama es súper desolador. Ahora, de estos libros, o sea, ya sin llorar un poco sobre lo que podría ser o las maravillas eventuales, pero considerando ese estado de cosas, o sea, de saber que somos países muy subdesarrollados o le dicen vías de desarrollo ahora, no tengo idea si estamos en vías de nada, pero claramente no es plata lo que sobra y eso se traduce en que, por ejemplo, las obras viales son complicadas, la conectividad es súper difícil. Si uno pone Chile en el mapa europeo, como que uno se da más cuenta de la cosa, que tenemos tan alejado a América del Sur, pero si tú lo haces coincidir en el mapa europeo, Chile es un país que va desde el norte de Noruega hasta la mitad de Argelia, ¿no? Entonces, cruza Europa entero, digamos, ¿no? Argentina probablemente sea más porque además tiene más superficie incluso que eso, Brasil lo mismo, etc. Entonces, son países en que para llegar de una punta a la otra, hay la 10ª parte del dinero que hay en esas partes y hay 20 veces más distancia, entonces se multiplica por mucho esta dificultad de circulación. Entonces yo diría que mucha hasta ahora ha circulado muy poco. Así todo, la circulación que ha tenido, básicamente yo creo que ha sido a través de los libros. O sea, la poca que ha habido ha sido porque los libros lo han logrado. O sea, son los únicos que han sido capaces de funcionar como la botellita en el mar, ¿no? De que te lo deja andar, que no sabes cuándo va a llegar, pero que las corrientes más o menos la van acercando a puerto y tienes más opciones de que eso ocurra. Entonces estos libros que fueron bastante clandestinos, por así decirlo, ni siquiera en el sentido de haberlos querido hacer escondidos, sino que porque no circularon, no pudieron circular, no tuvieron el dinero, las opciones, al día de hoy siguen andando todavía y su mensaje todavía llega y funciona, digamos. Entonces, en ese sentido, ahora que ha habido más circulación, ver estas imágenes para muchos fotógrafos ha sido muy revelador, muy interesante, ¿no? Y empiezan a hacer también una serie de cosas en que van citando un poco esta historia, se van haciendo cargo de que sí hay una historia, de que sí hay una tradición, de que sí la fotografía empezó en el 1840, igual como en Francia en el 1839, o sea que hay un mundo hacia atrás, que hay un acervo, etcétera, al cual hay que ir a buscar, ¿no? Que no es que sea fácil ni que sea el mejor de todos, pero yo creo que en ese sentido sí es muy importante lo que va pasando con los libros y con esta posibilidad de tenerlos y verlos. ¿Tenemos una pregunta ahí? No, más un rápido comentario. Bien. Del asunto anterior, yo creo que todas las experiencias todas se suman a la verdad. Hay una experiencia reciente de Aperture con la republicación del libro de Gypsies de Kudelka, que es una otra cosa, o sea, no es ninguno de los ejemplos que hemos citado acá, o sea, son otros ejemplos donde se
resignifica el libro, se le da una nueva cara y ya está valiendo, ya tiene valor tan alto cuanto los originales, ¿no? O sea, no es una segunda edición, simplemente una segunda impresión, es una segunda revisión. El autor revisó su producto. Yo creo que ese mismo camino, o sea, de donde varias fórmulas distintas caminan para sumarse a mejorar el campo para la difusión de la fotografía, tendremos que utilizarlo en la distribución, ¿no? Porque lo que dices de Luis es muy importante. O sea, América Latina es un gigante mal estructurado, ¿no? O sea, ¿cómo se distribuye? ¿Se estructura el gigante? No podemos esperar. Se distribuye dentro de lo mal estructurado que es, con creatividad y eventos como este y discusiones como esta. De acá saldrán varios coleccionadores de libros y varios autores de libros y varios reediciones de libros salen de un encuentro como este, ¿no? Entonces yo creo que la multiplicidad de las fórmulas es el camino que nos viene bien. Sí, y agregando un poco a eso también esta idea de que se esconde algo súper interesante en los libros con fotos, de que hay códigos que están por verse. Entonces, cuando uno está acostumbrado a ver estos libros que son una especie como muchas veces como de regalo de empresas, que son como un poco anodinos, digamos, ¿no? Como una muestra de una fotografía como sin mucho compromiso, a la experiencia de ver un libro como ese, en el cual el tipo está empeñado en contarte una historia y como que deja las tripas haciéndolo, francamente la experiencia es otra. Yo creo que ahí, más allá que si esté en la mejor reproducción o no, lo que te pasó al verlo, ¿no? Es como que a veces puedes ver la película en el cine, increíble, y otras veces te toca en la tele de la casa, mazo nomás. Pero que igual el cuento como que te queda una idea y te queda ese entusiasmo sobre todo, que yo creo que es súper importante. O sea, la única posibilidad que nosotros hagamos circular esto con estos eventos, pero además con la posibilidad de que los ciudadanos de a pie, digamos, se enteren también de esta historia, ¿no? Porque si no vamos a seguir como un encuentro así como los dentistas especialistas en la maxila superior, ¿entendés? Entonces, que todos tenemos maxila es súper interesante y nos hace falta, pero como que uno quiere como que se converse más, como que tenemos la pretensión de que la fotografía habla de la sociedad, entonces contémosle un poco a esta sociedad. Y yo siento que los libros ahí tienen un espacio de crecimiento infinito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? El hombre de gris falleció de cáncer. Sí. Fue la exposición en Santiago. Conversing, he passed away 2010, ¿no fue? in 2010. No. I think it's later, 2012, 2011, ¿no? Fue en 2011. Así, él no alcanzó, él supo que su exposición llegó a Chile, no la vio. Alcanzó a ver el libro, sí. My question is, if we want more people to see, Si queremos tener más personas que vean los libros de Wessing, por ejemplo, ¿por qué simplemente no escaneamos un PDF de todo el libro, hacemos una mejor copia y hagamos al PDF que esté disponible, ya sea gratis o como sea, para cualquier persona en el mundo? Lo que significa que no hay problema de entrega, de papel, está disponible para las bibliotecas, para las escuelas, y luego van a haber muchísimas personas en el mundo que van a entender qué fue lo que sucedió en Chile. Estoy tratando de entender cuáles son las ventajas de los libros de estudio contra un PDF que esté disponible en el mundo entero. Es una muy buena pregunta. Yo creo que la biblioteca ICPD tienen un programa donde escanean muchos libros de fotografía y uno puede tener acceso a ellos. Eso está empezando a suceder. Amamos a los libros como objetos físicos y por eso cuando empezamos a hacer esto, bueno, pensamos, sí, tal vez podamos hacerlo en línea. Jeff lo quería hacer así. También el DAP, el distribuidor, tiene un proyecto de hacer ebooks, libros que no podían costear, imprimirlos, algunos libros de historia, lo cual no tiene ningún sentido imprimir 500 copias de esto. Y uno puede hacer un ebook por $15 y tener acceso a él. Así que eso es una probabilidad, una posibilidad para los libros
para libros que son importantes, pero no son suficientes para imprimir. Yo paso mucho tiempo mirando la web, pero prefiero mirar los libros verdaderos. Sí, lo pensamos hacerlo, pensamos hacer ebooks inicialmente, pero bueno, Jeff y yo estuvimos en contra de eso. Somos de la vieja escuela, digamos, nos gusta tocar los libros. Es una de esas cuestiones. En realidad no hay una buena respuesta a hacerlo así o asá. Una de las cosas que tú dijiste ayer en el taller es que todo está en línea en la web, pero pero no sabemos que está ahí. ¿Cómo sabemos dónde encontrar estas cosas? Claro que podemos navegar y buscarlas, pero todos los días mi esposa me manda un link de una página de un sitio web nuevo. Eso es un tema. ¿Cómo sabemos dónde conseguir esto? Sé que ICP ha escaneado muchos libros, pero bueno, ¿sabe la gente que puede entrar en línea y entrar a la biblioteca de ICP? Es un gran problema que tenemos. No sé cuál es la respuesta. Well, I think that it all adds. Hay una versión en que logras tener el dinero, tienes ese objeto impresionante que te lleva de espalda cuando tienes como el objeto, el original, encontraste la Amazonia de Claudio Anduyar y te querés morir porque es una joya tenerlo en las manos. No tienes eso, sale la versión de Books on Books, está extraordinario porque uno puede como mirarlo. No tengo eso y puedo llegar a una versión en la internet, está bien, digamos. Siento yo, son como distintos niveles que uno se va acercando y también queda como un objeto del deseo. Ahora, yo creo que lo que tú dices de que esté en la internet y que esté libre, yo creo que a esta altura casi como que está, porque o está en forma legal o está pirateado por alguien, pero lo más probable es que si tiene un valor en ese sentido, alguien lo haya subido en algún blog, en algún lado. Ahora, a mí me pasa igual lo que dices tú, que la internet es tan enorme que tú necesitas algún editor, alguna persona que te apoye, ¿no? El blog, por ejemplo, Loliavé, que se hace en Brasil, es súper interesante porque te permite a ti decidir cuáles me pueden gustar más, digamos, ¿no? Te da como una idea, te da como te digiere un poco antes. Tuvimos la suerte, bueno, nos encontramos en Arles, este año había el concurso del fotolibro, entonces uno abría una puerta y se encontraba en un galpón. En el galpón había más grande que esto y estaban las mesas dispuestas, 647 libros, ¿no? 647 libros, que habrán, no sé, 50 por mesa, imagínense la cantidad de mesas que eran para allá. Entonces uno entraba a esta cosa y decía, o me pongo a ver esto o mejoras, yo hice la segunda versión, cierro la puerta y me voy. O sea, ¿qué hago con este universo acá adelante? No, ninguna posibilidad de que yo pueda más allá, o sea, solo angustia, ¿no? Porque voy a pasar por arriba como diciendo N, tú, pum, vi uno y se me acabó la tarde porque además son entretenidos y uno se engancha en eso y está seguro que está perdiendo que el de al lado va a ser incluso un poco mejor, pero son 647, ninguna posibilidad de que yo vea eso. Entonces ahí es donde yo siento que hay una labor nuestra y de estos espacios y más grande que no sabemos todavía golpear esa puerta, que es seducir a esta otra gente y decirle que hay un mundo súper interesante, hay una lectura en nuestra sociedad que no la estamos teniendo por otra vía y que está metida en la foto y que tenemos que saber leerla, porque nos va a poder informar de otra manera lo que nos pasa, y quizás podemos sacar otras conclusiones, pero ahí yo creo que hay una labor nuestra como gremio, como grupo, como comunidad, etcétera, de incluir más en estas lecturas y en esta traducción, ¿no? Del lenguaje de lo fotográfico a esta otra cosa. Hay una pregunta que a mí me la hizo Daniel Sosa hace algunos años y que yo, ay Daniel, me estás cargando. Todavía no la respondo, dice, la pregunta a cada uno que encuentro en el camino, ¿no? Es así como 2 puntos. ¿La fotografía es un lenguaje? Y todo queda como, es que no lo preguntes así, es que se puede ver de esta manera y la otra. O sea, no hay mucha decisión en eso y quizás justamente estos avances en que uno puede escribir con fotografía, leer con fotografía, transmitir con fotografía, nos avancen un poco en usar este sistema, ¿no? Siento que está subutilizado al día de hoy. ¿Y ya está? Yo creo que hay una otra respuesta también muy válida a la pregunta de Fred, que es el PDF no tiene lo táctil y el olfativo, ¿no? O sea, hay el tener un libro de fotografía en las manos es tener un olor de tinta, de papel,
¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta si compramos un libro por su seducción táctil y su seducción olfativa, ¿no? Y yo creo que el factor de ser un objeto tiene su peso. No, tampoco siendo contra el PDF, de hecho, hay que difundir todo en todas las herramientas posibles. Solo para registrar, imagino que todos saben, pero el problema de la web es que hay que tener tiempo y paciencia. Pero si tienes tiempo, paciencia y un poco de creatividad en las expresiones... Y banda ancha. Es verdad. Y es posible de obtener mucha cosa buena en nuestro caso. A medida que los libros van cayendo en dominio público, si procuramos los repositorios digitales de algunas bibliotecas nacionales, regionales, de grandes universidades, ya hay muchísimo. El otro día, por ejemplo, yo quería una copia del clásico de Peter Henry Emerson, que ahora no me recuerdo el nombre del libro. El libro de Peter Henry Emerson. Yo encontré muy rápido un PDF perfecto, una copia de la Universidad de California, no me recuerdo dónde. Después precisaba un otro libro también. Es increíble, si paramos y procuramos, claro, el siglo XIX y comienzo del XX, ya muchísimo en la web, pero está todo por allá, ¿eh? Tienes que prospectar mucho, pero ya hay muchísimo. Además que hay una, digamos, es como un poco como anuncio gobierno, ¿no? Te ponen como los titulares y por el hecho de estar los titulares puestos parece que ya estuviese cumplido lo que se había ofrecido. Entonces, a propósito del asunto de la banda ancha, porque da la sensación de que uno efectivamente ya a esta altura este es un mundo interconectado. Yo soy el primero que digo, no, este mundo está súper interconectado, etc. Hasta que estoy efectivamente en el hotel aquí al lado y no me funciona la clave del asunto. O hay demasiada gente conectada y no me baja en realidad el asunto. Entonces estoy en Montevideo, estoy perfectamente conectado, pero no estoy conectado. Entonces esa experiencia de que hay como, de que uno le pone el título de que está conectado, pero a la hora de la realidad la conexión es difícil, es escasa, va por momentos, etc. Entonces uno supone que por el hecho de estar en la web va a estar disponible. Y también hay un gap ahí que uno lo da por resuelto y no está para nada resuelto. O sea, tiene conexiones de a ratos no funciona, después se desconecta, entonces uno da por descontado de que, y a mí me pasa por lo menos, nosotros tenemos un sistema en el cual hay que hacer muchos más proyectos de los que uno realmente logra físicamente hacer porque uno sabe, al menos en la experiencia como bien de aquí, de que alguno se va a caer en el camino. Entonces te compromete a más sabiendo que solo puedes hacer 5, te compromete a 7, van a salir 4 en el año y uno va a salvar, digamos. A veces no, a veces queda más y uno está totalmente atorado porque dice, no, con el internet lo resuelvo. Claro, los días que el internet funciona perfecto, porque justo el día que yo quiero mandarlo, se cae el servidor, se desaparece no sé qué, no me funciona el PDF, tengo que salir corriendo porque el disco duro. Entonces hay una promesa de una cosa infinita que en lo concreto tampoco está funcionando de esa manera, digamos, ¿no? O sea, va a hacerlo en alguna vez, pero todavía no lo está haciendo. Entonces también ahí hay un espacio que yo creo que hay que mirarlo con cierto cuidado. Y ahí es donde uno dice, en Chile hubo un tremendo terremoto hace unos años y quedó realmente un desastre enorme. Por suerte no hubo demasiados muertos, pero 500 no dejan de serlo, digamos, para la escala que tuvo eso. Pero estaba todo organizado porque la gente dijo, ya, perfecto, si hay un problema, agarro el celular y aviso. No funcionaban los celulares, porque se cayeron las antenas. Entonces, lo que funcionaba era el teléfono antiguo, el con cable, porque esos aguantaron, pero ya nadie tenía el teléfono con cable. Entonces, comunicarse fue súper complicado y de repente me pasa un poco con los libros eso, ¿no? O sea, si uno empieza a desechar ese libro, de repente hay una desconexión en lo electrónico y nos quedamos como sin nada, es como el susto del soporte virtual, ¿no? La tarjetita, pasé de ser como un imán, se acabó todas tus vacaciones. No sé Por eso cuánto. empezamos diciendo que por suerte todavía el libro fotográfico o el fotolibro es un objeto físico. No sé si alguien más tiene una pregunta. Sí.
Yo quería, ahora escuchando lo que decían todos, con este tema de lo digital y lo analógico, digamos, analógico en el sentido del libro publicado. Estoy de acuerdo con las dos posturas, me parece lo que decía Fred de esto de llevar estas publicaciones a mucha más gente, me parece súper válido, pero está bueno que decida la persona que accede o que quiere acceder a estos libros. Por eso digo, haciendo el proceso de escaneo y teniendo todo listo, la salida por ahí, pues más lógico hubiese sido hacerlo online. Pero sin embargo ellos publicaron libros y de hecho eso es lo que agradezco, porque yo prefiero el libro también. Pero capaz que hay otra persona que no está tan metida en esto del fotolibro o quiere, o tiene un interés que por ahí dice, bueno, bajo el PDF, me es menos costoso y después decide, en base a eso, comprar el libro. O incluso gente que no puede acceder a comprarlo por Amazon. Entonces me parece que una cosa no descarta la otra y se podría como dar posibilidad en los dos sentidos. El que quiere el libro, que compre el libro, y el que quiere PDF, que se pueda acceder también al PDF. ¿No? ¿Alguna otra más? Que un poco reflexionando, yo estoy como un poco apasionado por los fotoslibros, pero en realidad es por una necesidad, porque fui como casi las últimas, no las últimas generaciones, pero que trabajamos en el laboratorio blanco y negro, en papel, esa parte artesanal que teníamos los fotógrafos y que ahora la verdad que la canalizo con el fotolibro porque es lo único artesanal que podemos tener hoy en día. O sea, haces todo el proceso en digital, haces todo lo que quieras, pero en un momento decís, quiero cortar, tener una cosa que sea viva y volver un poco a eso que teníamos antes, que era, bueno, que aparezca la imagen en los químicos, bueno, por lo menos abrir la tapa del libro y que aparezcan las imágenes. Es como eso lo que me gusta, ¿no? Ha sido muy interesante todo este momento que nos estamos brindando, sobre todo a quienes están poniendo la palabra. Y me siento especialmente conmovido por todas las experiencias que yo siento que he tenido con los libros, que seguramente es compartida con muchísima gente, pero también tenemos que ser conscientes de la gente que nunca ha tenido un libro, que no lo tiene, que no lo puede apreciar. Hay una distribución inequitativa, extremadamente dolorosa del beneficio de acceder a la cultura. Y los que están privados de los que nosotros hoy estamos gozando. De manera tal que me parece que el esfuerzo que nosotros debemos hacer no es preguntarnos qué debe ser el libro, si físico o virtual, sino entender que pueden ser ambas cosas, que por ambos caminos se puede llegar a mucha más gente, que la fotografía cuenta muchas cosas a mucha gente de distintos modos y que podemos intentar los distintos caminos. Ya la historia va a asentar el modo principal, aquello que se conserva y aquello que está en peligro por lo virtual, el modo social de compartir ciertos objetos. Por ejemplo, el libro yo lo dejo en una mesa y alguien puede chocar con ese libro y no sabía que se iba a encontrar con un libro ese día, y otro podrá navegar distraídamente por la web, ¿no es cierto?, y encontrarse con ese libro que tampoco pensaba que podía estar. Y creo que con ambas posibilidades estamos acertando, con ambas posibilidades estamos provocando el impacto que queríamos en tanto autores, en tanto editores, en tanto gestores culturales. Me parece que es un buen momento también en ese sentido. Julieta. No, re cortito. Yo les quería contar que nosotros tenemos todos los libros de la editorial subidos a la web, que me encantaría decir que es por altruismo, pero faltaría la verdad, y que los tenemos subidos enteros porque nos dimos cuenta que se venden más. Eso nada más. Sí. Y perdón, yo quería cerrar diciendo que se me ocurría que en vez de fotolibro, libro de fotos, deberían llamarse como Xbooks, porque todos pensarían que son porno y todos por lo menos mirarían una vez y tendríamos mucha más gente.
al menos mirando la portada, ¿no? Bueno, cerramos acá entonces, ¿sí? Les agradecemos a los tres, a Ed, a Luis y a Joaquín, por haber estado acá, por haber hablado con nosotros, habernos dado la posibilidad de aprender un poquito más, ¿sí? Gracias. Thank you.